Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Quiero comenzar esta noche este mensaje como lo terminé el domingo. Los que toman nota se darán cuenta que este fue el último texto que tocamos el domingo pasado. Y dice Pablo allí: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Diga, actúa en mí porque soy creyente. Pastor, ¿quisieras venir un momento y dar gracias a Dios por este tiempo de la palabra? ¿Y qué tal si todos levantan su voz en gratitud al Señor esta noche? Señor Dios Todopoderoso, te adoramos, Dios del cielo y de la tierra, y te damos las gracias, Señor, por este privilegio que nos das de acercarnos para escuchar tu voz. Te ruego por nuestro pastor, que esta noche es el portador de tu palabra, que él hable ese mensaje que tú has puesto en su corazón y en sus labios para nuestra edificación, instrucción, para nuestra formación. En el nombre de Cristo Jesús, oro a ti, Padre bueno, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Al terminar el culto del domingo pasado, en el cual estuve compartiendo el mensaje titulado Buscando el reino de Dios, un muy amado hermano de la congregación me escribió un corto pero sentido mensaje. En ese mensaje él decía de sí mismo: aún no soy digno del llamamiento. Quienes estuvieron el domingo pasado y quienes no estuvieron y quieran ver de qué se trató el tema, pues yo estuve tratando allí el tema en el que hablaba que Dios ha preparado un reino. Sin embargo, por causa del pecado, todos estamos destituidos de esa gloria de Dios, pero Dios generó la solución cuando Cristo Jesús vino a morir para que nosotros los pecadores pudiéramos cumplir con el estándar que Dios ha determinado. A mí me pareció que esa expresión de este amado hermano fue un poco fuerte, pero fue muy sincera. Él dijo: aún no soy digno del llamamiento. Al leer estos textos que acabamos de iniciar este sermón, Pablo dice: los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Es por eso que esta expresión de este amado hermano que el domingo dijo: aún no soy digno del llamamiento, me hizo pensar en que quería compartir con ustedes este mensaje que he titulado El llamado de Dios. Y no solo pensé en el título, no solo pensé en el tema, sino que también he pensado en qué respuesta está dando cada uno de nosotros a ese llamado. Y al reflexionar en eso, pues entonces pensé en por lo menos tres cosas. La primera es que Dios no espera que seamos dignos del llamado para llamarnos. Voy a hacerme entender. Dios no dice: tienes que cumplir estos requisitos para que yo luego te llame. No sería lógico, porque ya hay una primera convocación a hablar. La otra cosa que pensé es que Dios espera que vivamos dignamente por causa del llamado que ya nos hizo. Así que lo que Él está esperando es: si ya te hice el llamado, entonces de aquí en adelante vive dignamente. Pero la otra cosa que estuve pensando es que Dios le ha hecho 3 llamados a la humanidad hasta este momento. Y luego que nos encontremos con Él, habrá un cuarto llamado. Hoy hablaré solo de los 3 primeros llamados. Así que piensen esto.
Dios no estuvo esperando que yo cambiara mis actitudes y por eso algunas veces dije, no, es que yo primero tengo que cambiar para seguir con Jesús. Y Dios dice, no es así, te estoy llamando y después que te llame, pues vive dignamente. Recuerdo que hace muchos años en nuestra congregación había un hombre que había escuchado el mensaje como cerca de 19 años. Y siempre que llegaba la época de bautismos, él decía, no, yo no soy digno del bautismo, yo no soy digno del Señor, yo voy a cambiar un poco más adelante, yo estoy en este proceso, yo lo voy a hacer más adelante. Pero un día, en un sermón, él se dio cuenta que no se trataba que él tuviera que cambiar para que Dios lo llamara, sino que Dios lo estaba llamando para que a partir de ese llamado tuviera una vida digna. Este precioso hermano tomó el bautismo y hoy justo me encontré con su hijo mientras yo acompañaba a mi niña Victoria a una cita médica y le pregunté, ¿cómo va el papá? Y me dice, caminando fielmente. Y basados en este último comentario que he hecho acerca de que Dios le ha hecho 3 llamados a la humanidad, me gustaría que inspirados por el Espíritu Santo recordemos estos 3 llamados mientras reflexionamos en cómo estamos respondiendo a Dios. A manera de introducción, quiero que sepa que la palabra que Pablo usa cuando dice llamados en esta porción y en muchas otras de sus cartas es la palabra griega kaleo. Quienes toman nota pueden tomar en su cuaderno de apuntes algo de lo que está escrito en pantalla. Y quiero que pensemos un poco en esto, porque hoy en día hablamos de llamada cuando recibimos por medio de un teléfono la comunicación con otra persona. Sin embargo, en la época de Pablo no existía ese tipo de llamada. No había una llamada en la que el teléfono sonara y uno dijera, me están llamando. Así que lo que kaleo significa es que una persona está llamando a otra en voz alta. Camilo, Camilo, Camilo. Camilo no responde. ¿Será que no me escucha? Haré un último intento. Camilo. Sí está. Él escuchó mi voz. Observe la diferencia que hay entre ese llamar en voz alta a hacer una llamada. También la palabra kaleo puede usarse como cuando alguien envía una invitación con su nombre, de tal manera que quien la recibe está convidado a que se brinde un cuidado y atención especial. En la iglesia tenemos una costumbre, y es que cada año, al finalizar el año, los pastores invitan al cuerpo de líderes y de servidores a una cena. Y me pareció muy interesante que a la mayoría de esos líderes y servidores les enviamos una tarjeta y personalizamos la invitación. Y toda la familia pastoral estábamos esperando que ellos dijeran, gracias, qué rica esta invitación, vamos a participar. Nos dimos cuenta que inclusive este tipo de llamado no lo hacemos o no lo escuchamos. Inclusive hoy en día cuando te invitan a una celebración te das cuenta que te dicen, por favor, confirmar asistencia. ¿Qué es lo que te están diciendo? Te estoy llamando, por favor, devuélveme una comunicación en la que yo pueda tener la seguridad que la atención que te voy a brindar es la adecuada. Pero además, esta palabra kaleo tiene un significado adicional. Apúntelo, por favor. Cuando se trata de Dios que llama, Él lo hace con nombre propio o inclusive algunas veces usa sobrenombres cariñosos. No es lo mismo que yo grite, ¡hey! ¡Oye! ¡Hey! ¡Oye! Y que ninguno sepa exactamente a quién me estoy refiriendo, a que yo vuelva a insistir, Camilo, o inclusive, Cami, y que él sepa que yo le estoy llamando. Al tratar de entender esto, quisiera que lo primero que usted supiera es que cuando Dios nos ha llamado, Él lo está haciendo en voz alta. Nos está invitando porque quiere brindarnos algo que Él ha preparado.
Y además lo está haciendo usando nuestro nombre e inclusive algunas veces usando un sobrenombre muy cariñoso. De esta palabra caleo surge, por ejemplo, el anglicanismo call center que usamos en nuestro entorno para decir central de llamadas o centro de llamadas. Así que meditemos en el significado de esta expresión. Es como si Pablo estuviera diciendo, Dios nos ha llamado a ser su pueblo santo. Ese llamado lo ha hecho por medio de Jesús. Lo ha hecho abriendo su propia boca, pero lo ha hecho invitándonos por nombre propio. Permítame, me hago entender con un ejemplo más. Hace algunos años atrás, la familia pastoral Ocampo Muñoz y la familia pastoral Ocampo Molina recibieron una invitación para asistir a unos 15. El caso es que en la invitación que recibimos mi esposa y yo, allí decía, para 3 personas. En la familia Ocampo Molina no decía Ocampo Muñoz no decía cuántas personas, pero cuando Claudia vio esa tarjeta dijo, a mí no me invitaron. Y entonces mi papá le dijo, mija, mira, no vamos a ser descorteses. No, papá, ahí no me invitaron a mí. Y ella sentía que no lo habían hecho. El caso es que, aunque le insistimos, vení, vamos, acompañanos, ella se cerró en la banda y dijo, no voy a ir. Llegamos a los 15 años y ¿saben qué nos dimos cuenta? En verdad, a ella no la habían invitado. Así que como que descansamos y dijimos, gloria a Dios que no vino. Hubiese pasado por inoportuna al entrar a una fiesta para la cual ella no había recibido invitación. Así que cuando Dios nos está llamando, Él está poniendo nuestro nombre para que no haya confusión. Repitamos una vez más lo que Pablo dice. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Pablo está diciendo, tal vez muchos de ustedes dirán, pastor, yo no he escuchado la voz de Dios diciéndome, Doris. Otros dirán, yo no he escuchado a Dios llamándome Jonathan. Pablo va a decir que la forma como Dios nos ha llamado es permitiendo que nosotros escuchemos el mensaje del Evangelio. Y usted lo ha escuchado. Y tal vez usted ha escuchado a un fastidioso predicador diciendo, arrepiéntete de tus pecados, tienes que aceptar a Jesucristo para ser salvo. Algún día Dios va a derramar su ira y si tú no te arrepientes te vas a ir al lago de fuego y azufre. Y si ese día no llega, pero te sorprende la muerte, vas a pasar en la eternidad o vas a pasar a la eternidad y estarás en el infierno al instante. Y la gente dice, no, eso no es conmigo. Pero algunas veces ese mismo sermón lo escucha alguien y esa persona dice, Dios me está llamando. ¿Por qué unos entienden y por qué otros no? La razón es muy sencilla. Aunque Dios está llamando a toda la humanidad, Dios mismo le pone identidad a esa invitación para que alguien escuche. El mensaje que nosotros predicamos acerca de cómo Dios nos ha llamado indica que Dios nos ha llamado cuando por medio de su palabra ustedes están escuchando. En Hebreos capítulo 11 o capítulo 1 versículos 1 y 2 dice, Dios que muchas veces y de varias maneras habló, y quiero que observe un poquitico algo, en griego habló aquí no es kaleo, es laleo. A nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, mire, en estos días finales nos ha hablado otra vez, laleo, por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Y traje este texto para que entendiéramos una cosa, aunque aquí la palabra no es kaleo, sí es laleo, porque lo que estoy tratando de decir es, Dios nos ha llamado de una forma verbal. Y puede ser que usted lo haya escuchado porque un amigo le habló el mensaje del Evangelio, porque sus padres le hablaron el mensaje del Evangelio, porque usted lo escuchó por medio de la radio, la televisión o el internet. El día que usted escuchó el mensaje,
y usted lo entendió, y usted sintió en su corazón un profundo dolor, pero también un profundo amor de parte de Dios, lo que estaba ocurriendo es que Dios estaba hablando en beneficio suyo. Muchas veces escucho a la gente decir, ay, es que si el Señor me hablara. Hermanos, Él sí ha hablado, y Él está hablando todavía. Si vamos al momento en el que usted escuchó la palabra de Dios, es laleo, pero el momento en el que usted fue tocado por Dios es caleo. Es decir, usted sintió que Dios personalizó el mensaje y ese mensaje llevaba su nombre. Quiero hacerles una confesión de pastor. No puedo negar que en algunas oportunidades, mientras estoy escribiendo el sermón, se me hace inevitable que algo que escriba lo relacione con algo que alguien en la iglesia está pasando. Y yo oro al Señor, Señor, yo te ruego que este sea un momento en el que si esta persona escucha este mensaje, no sienta que yo le estoy tirando una pedrada o que lo estoy avergonzando. Así que yo estoy escribiendo y pienso en esa persona. Lo curioso es que muchas veces esa persona escuchó y no cayó en cuenta, pero otra persona en la que yo no había pensado mientras escribía, lo escuchó y al final del culto me dice, esa palabra era para mí. ¿Qué ocurrió ahí? Aunque yo creí que iba dirigido hacia un lugar, Dios lo personalizó y llamó a otra persona. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que le parece que alguien le llama? Y cuando usted responde ese llamado, la persona que llamaba le dice a usted, escuchaste mal, yo no te estoy llamando. Hace pocos días yo sentía que mientras estaba en mi habitación, mi esposa me llamaba, amor, amor. Y yo contesté, ya voy. Y llegué a donde ella estaba. Y yo le dije, dime. Y ella me miró así como, ¿me estabas llamando? No. Cuando yo era soltero, entonces si pasaba eso, mi mamá me decía, lo están espantando. Cuando usted y yo hemos escuchado el mensaje del Evangelio y lo hemos creído porque lo tomamos como palabra de Dios y no de hombres, en ese instante Dios pasó de solo el laleo que ejerció al caleo y te llamó por tu nombre. Decía que a usted tal vez le ha pasado que mientras su pastor predica, usted sabe que ese mensaje es exclusivamente para usted. Todos lo están escuchando, todos están diciendo amén, pero usted sabe que esa es una palabra de Dios directa para usted. Ese es el llamado de Dios. Quiero además que sepa que en ocasiones cuando Dios quiere hacer el caleo, llamarnos, Dios quita entretenciones que estorban que escuchemos su voz. ¿Qué tipo de cosas quita Dios? Miren, en ocasiones Dios, para dejarnos escuchar su voz, permite que las personas pasen por una enfermedad. En ocasiones Dios quita la entretención para que escuchemos su voz de haber puesto nuestro corazón en el matrimonio y Dios permite que venga una crisis matrimonial. En ocasiones Dios usa la muerte de un ser querido. Recordemos la historia del profeta Isaías. La Biblia dice que el año en que murió el rey Usías, que era primo de Isaías, ese año Isaías escuchó la voz del Señor. Si usted quiere puede estudiar esto en su casa, Isaías capítulo 6. En ocasiones Dios usa la escasez económica para que escuchemos su voz. En ocasiones Dios permite que perdamos un trabajo, un emprendimiento o un negocio para que escuchemos su voz. En ocasiones Dios permite la infidelidad del cónyuge que trae inmenso dolor para que escuchemos su voz. Y ojo con lo que estoy diciendo, permite, no estoy diciendo que Él manda al cónyuge a que sea infiel. En ocasiones Dios pone un deseo intenso por paz interior. Hoy la mayoría de personas que llegan a las iglesias dicen lo que yo necesito es paz. Y cuando ellos dicen yo necesito paz, lo que están diciendo es tengo una tremenda guerra interna, tengo zozobra, no me hallo, estoy nervioso en todas partes. Súmele usted cualquier otra cosa a este listado. Quiero que sepa, estas situaciones no son el llamado de Dios. Y lo aclaro porque algunas veces cuando alguien pasa por dolor, nosotros los cristianos decimos, es que Dios te está llamando.
Esas situaciones no son el llamado de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que estas situaciones son cosas que Dios se permite usar para que escuchemos su voz. Hay gente que pasa por estas situaciones y no entiende. Así que estas cosas en sí mismas no son el llamado de Dios, porque podríamos decir que Dios es cruel, y la Biblia nos aclara que el Señor es bueno y que su gran amor perdura para siempre. ¿Podría usted recordar el momento en el que la palabra de Dios predicada le hizo a usted sentir la voz de Dios llamándole por nombre propio? ¿Podría usted recordar cuál fue ese día en el que usted, al escuchar el mensaje, dijo: yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador? No quiero que hagamos ahora un culto de testimonios, porque tal vez nos quedaríamos aquí toda la noche. Pero ya que he aclarado que el llamado de Dios es caleo y que significa que Él lo hace en alta voz, con nombre propio para usted, quiero que sepa que hay un primer llamado de Dios, y ese es el llamado a la salvación. Uno, el llamado a la salvación. Jesucristo dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Elmer, he dicho por lo menos 3 cosas acerca de lo que es el llamado. Acabo de decir, es hacerlo en voz alta, es hacer una invitación, y además es usar un nombre propio o un sobrenombre cariñoso para hacerlo con alguien. Ven un momento acá, por favor. Y quisiera que te empelicularas. Vamos a hacer de Chosen Paisa. En este momento tú eres Jesús. Y Jesús está diciendo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Si tú fueras Jesús, ¿cómo harías este llamado con esas 3 características? Nombre propio, invitación a un reino, y usas el nombre de esa persona o un sobrenombre cariñoso. ¿A quién lo harías y cómo lo harías? Bueno, hoy tengo la compañía de mi esposa y de la mamá de mi hija. Entonces, voy a coger a la mamá de mi hija como ejemplo. Este es un calidoso, ¿cierto? Mi esposa y la mamá de mi... Entonces, pues ya me hicieron poner rojito aquí, bendito sea Dios. Entonces, vamos a hacerlo con Diana, por ejemplo. Vamos a decir, Diana López, Wow. estás a tiempo de arrepentirte y de buscar el reino de los cielos. Te invito a que lo hagas ya. Eso es. Eso es. Miren lo sencillo que es. Así que algunas veces leemos aquí: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Pero Él nos llama con nombre propio, con una invitación y con su propia voz. Gracias, Jesús Paisa. Dios te bendiga. ¿Tienes a alguien más? Apropiese, apropiese. Bueno, sigamos. Joana, esposa, Wow. te invito a que te arrepientas, a que entregues tu vida al Señor y a que lo hagas con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Bien. Gracias. Gracias. Qué linda. Luego, Pablo, tiempo después, le escribe a Timoteo, y en el capítulo 6, versículo 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Mire esto: haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Antes de seguir, quisiera preguntar: ¿a cuántos les gustaría no envejecer? ¿A cuántos les gustaría erizarse? ¿A cuántos les gustaría encontrar el elixir de la eterna juventud? Sí, todos. Yo no estoy hablando de Botox ni nada de eso, pero sí, nos gustaría no envejecer. Nos gustaría no... Vea esta arruga aquí, vea. Vea. El llamado de Dios es a la vida eterna. Y en esa vida eterna
yo me atrevería a decir que viviremos en eterna juventud. Porque no envejeceremos, nuestros cuerpos allá no se desgastarán, serán cuerpos glorificados. Así que a lo que nos está llamando Jesús no es a una cosa maluca ni aburridora. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Querida iglesia y amigos, Dios envía un llamado específico a cada persona para que sea salva. Ahora bien, la única forma de recibir este llamado es por medio de la cruz de Jesús. No hay otra forma en la que podamos ser salvos. Algunas veces este llamado puede parecer fastidioso. Y les decía ahorita, creo que ninguno de nosotros soportaría un predicador que todo el tiempo nos dijera de todo lo que tenemos que arrepentirnos y sobre todo cuando algunas cosas parecen no ser dignas de arrepentimiento. Pero la virtud de este llamado es que Dios lo hace para nuestro bien. Él nos llama para beneficio nuestro y Él nos está diciendo, solo hay dos finales, o hay vida eterna conmigo o hay condenación eterna sin mí. Si tú has llegado a pensar que Dios nunca te ha hablado, hoy tu vida está cambiando porque Dios te está llamando hoy para que seas salvo. Cada vez que suene estridente en tus oídos la predicación en la que eres acusado de tus propios pecados, recuerda, es Dios llamándote para que seas salvo al aceptar que el sacrificio de Jesús el Señor en la cruz es la única manera en la que puedes ser salvo. El primer llamado que Dios está haciendo a la humanidad es: sean salvos de esta perversa generación. Usted puede ser muy religioso, usted puede rezar mucho, inclusive usted puede ir a una iglesia cristiana y parecer verdaderamente cristiano, pero si usted no ha aceptado el llamado en el que usted reconoce que usted ha pecado y que solo Dios le puede salvar, usted se está perdiendo la oportunidad de entrar a esta gloria que Dios ha preparado. Esta es la llamada más costosa en la historia de la humanidad, porque costó la sangre de Jesús. Y usted dirá, bien, entonces Dios me está llamando. ¿Cómo pudiera yo responder a este llamado? Así que voy a llamar a mis dos actrices. Vengan las dos acá, Diana López y Joana. Las llamó Jesús. Y entonces, ¿cómo van a responder? Vamos a ver con qué nos van a salir. Diana López, venga pues, venga. Ya te llamó Jesús, listo. ¿Y qué vas a responderle? Que sí, que acepto el llamado con todo el corazón, con todo lo que soy. Listo, vamos a hacer una cosa. Tú vas a ser la actriz buena, tú vas a ser la actriz, ¿cómo se llama la actriz antagónica? La villana. Villana, responda que no. No estoy lista para aceptar el llamado. Ah, no está lista. Entonces me quedo llamándola toda la vida. Va a decir Jesús. Seguiré escuchando, intentando escuchar. Y te estoy llamando y me dices que seguirás intentando. Entonces, ¿qué vas a intentar? Ahora volvamos a la escena principal. Jesús te está llamando. Ya no eres la villana, eres la protagonista. ¿Qué le vas a responder? Que lo acepto con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Aplauso para ellas. Pero resulta que hay algo para responder este llamado. Cuando yo le dije a mi esposa, cuando yo le hice el llamado, es más, les voy a contar un chisme cortico. ¿Ustedes saben cuántos días fui novio de mi esposa? 2 días. 2 días. La gente, aquí en la iglesia mucha gente pensó que yo tenía una relación oculta, que éramos TV y novelas, que no quería que nadie nos viera. 2 días. Pero a los 2 días yo la invité a cenar y llevé una argolla. Y le dije, Mariana, ¿te quieres casar conmigo? Ese fue mi llamado. Y ella me dijo, claro, me quiero casar contigo. Y yo le puse la argolla, yo se la puse. Pero aunque yo se la puse,
después que esa noche yo la llevé a la casa, yo me quedé con una expectativa. ¿Será que la va a empezar a usar? Queridos hermanos, al siguiente día que yo la vi, esa cena fue un miércoles o un martes, un jueves. Ah, bueno, ni martes, miércoles. Vea, qué bueno. Pero al siguiente domingo, cuando ella llegó, ¿a dónde creen ustedes que yo miré? Qué gozo, qué alegría sentí cuando ella tenía en su mano la argolla. Yo supe que ella había aceptado el llamado y que el compromiso era cierto. Y usted me preguntará, ¿y cuál es la argolla a este llamado? El bautismo. El próximo domingo tendremos bautismos. Y el pastor dijo, estamos felices porque algunos creyentes han decidido recibir la argolla de compromiso del Señor y ahora les tocará lucirla dignamente. ¿Se bautizarán ustedes dos? Ay, quiera Dios que sí, hay turno todavía. Será una tremenda bendición. Ah, bueno, listo. Diga aquí. Aleluya, gloria a Dios. Y ustedes dos allá están como muy nerviosas. Listo, ya fuimos llamados a la salvación. Luego viene el segundo llamado y Dios nos llama a la santificación. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Así que pensemos en esto. Una vida santificada es una vida piadosa. Santificación no quiere decir sin pecado. Santificación significa andar con Dios. ¿Y por qué digo que no significa estar sin pecado? Porque hasta que estemos en este mundo sufriremos consecuencias del pecado. Yo sé que todavía aquí hay hermanos que cuando se enojan dicen palabras muy feas en la casa. Yo sé que todavía aquí hay personas que cuando ven que otro prospera sienten envidia. Yo sé que todavía hay otros que cuando se les da un mercadito porque uno sabe que están en necesidad, en vez de sentir regocijo sienten orgullo y se ensoberbecen. Todavía estamos en ese proceso de santificación. ¿Y hasta cuándo será? Hasta el momento en que partamos con el Señor. Ahora bien, si todavía estamos luchando con eso, entonces ¿qué será santificación? Y estoy diciendo, es caminar y ponernos de acuerdo con Dios. Dios nos ha llamado para que caminemos con Él. No es suficiente para Él que respondamos solo al llamado de la salvación. Debería ser suficiente y Dios dice, no es suficiente. Dios nos llama a una vida de santificación y esa santificación no es un evento único de un solo momento, sino el proceso de mantener el corazón inclinado a Dios. Es el deseo de suspirar por Dios. Dios dice, Nick, yo sé que no eres perfecto, pero mi gracia se hace cargo de tu pecaminosidad. Esta es la siguiente llamada que hace Dios a aquellos que ya escucharon el llamado a la salvación. Voy a hacerme entender con otro ejemplo que traje esta noche. Hace algunos años yo recibí una llamada. Un banco me llamó porque quería que yo fuera su empleado. Yo entendí y quiero invitarlos a que entendamos como que ese es el llamado a la salvación. Yo fui a la entrevista, empecé todo un proceso de capacitación, pero cuando ya iba a empezar a trabajar, ocurrió algo que me pareció muy particular y es un hecho del que no he hablado mucho y que cuando preparé este sermón me acordé. Y es que yo ya estaba dentro, ya había firmado el contrato, pero tenía que volver a pasar una entrevista con la psicóloga del banco o con una de las psicólogas del banco. Ella volvió, habló conmigo, me entrevistó y al final de la entrevista me dijo, hay algo que quiero pedirte. Y es que a partir de hoy tú debes tener la cultura corporativa del banco. Así que te debes vestir y te debes cambiar el peinado. En esa época yo me peinaba más o menos así. No, no es cierto. En realidad era más o menos así.
No, tampoco. Era más o menos así. Me acuerdo que nos tirábamos el pelo hacia abajo y nos levantábamos el copetico. Y ella dijo, ese no es el peinado corporativo del banco. Listo. Yo me sentí avergonzado, me dio como un poquito de pena, así como Elmer se puso ahorita rojito. Pero lo curioso es que cuando salí de la oficina de ella, entonces yo tenía que firmar unos documentos donde su asistente y la asistente me da los documentos, yo los firmo y cuando yo me despido y me voy a ir, ella me dice, Nicolás, yo volteo y me dice, recuerda. Y yo dije, ¿y ella cómo sabe que ella me dijo eso? No sé si lo habían hablado en privado, pero lo único que sé es que ella también tenía clara cuál era la cultura corporativa del banco. Si hago esta analogía, quiero que sepa esto. Dios también tiene una cultura corporativa y santificación significa que caminemos y andemos con Él como Él es. Si usted todavía es un ebrio y un borracho y usted quiere caminar con Jesús, piense en esto. Jesús bien sobrio, saludando a la gente y usted... Jesús, ese es de mi barrio. Ese no. Si Jesús te invita a caminar con Él y tú vas con Él a tu oficina, Jesús sabrá si tú estás robando dinero de la caja menor. Así que este llamado a la santificación es el que Él nos hace cuando Dios sabe que una actitud nuestra está muy por debajo de lo que Él desea. Dios nos llama a la santificación cuando en nuestro hablar la mentira sigue reinando y llevamos a tener a otros conceptos o criterios que hemos tergiversado de la realidad. Dios nos llama cuando bajo la excusa de es que tengo que sobrevivir, insistimos en hacer negocios que no son lícitos o somos ventajosos y por lo tanto injustos. Dios nos llama a la santificación cuando la inmoralidad se ha tornado en un refugio para nuestras ansiedades y frustraciones y Él insiste en que en ese instante acudamos a su presencia en íntima devoción. Dios nos llama a la santificación cuando el rencor, la ira, la amargura y el resentimiento están colapsando nuestra alma e inclusive la salud de nuestro cuerpo. Dios nos llama a la santificación cuando hemos tomado decisiones desobedientes y estas han traído mucho dolor y requieren arrepentimiento. Dios nos llama cuando no estamos peinados como Él quiere que lo estemos. A propósito, ahora que estoy canoso me gustaría hacerme otro peinado, Estos días me van a ver llegar así. Muchas veces tú después de haber sido salvo, escucharás al Señor haciéndose de sentir un profundo dolor. Y es un profundo dolor porque acciones y actitudes que tú tuviste o conductas que tú tienes no son de su agrado. ¿Cuántas veces usted como cónyuge fue injusto con su pareja y usted dijo una palabra necia? Y aunque después viene un proceso de reconciliación, a usted le sigue doliendo. Usted sabe que usted fue necio. ¿Sabe por qué viene ese dolor? Porque Dios le está diciendo, tienes que arrepentirte, pedir perdón y cambiar tus palabras. Santificación, este llamado a la santificación, después de haber sido salvos, es un llamado que Dios hará todo el tiempo que estemos en vida. El pastor quiere decir algo. Venga acá, pastor, por favor. No, pastor, simplemente he estado escuchando muy atentamente el mensaje que nos estás trayendo, maravilloso además, ¿sí o no? Es decir, muy propicio para que lo escuchemos. Pero creo que no fue a propósito, pero sí muy significativo la escritura que hay detrás de tu fotografía. ¿Qué hacer en caso de incendio? Ah, ok, listo. Era un chiste. Muy bien. Ah, no era un chiste, me estoy incendiando. No. Si la muerte nos sorprende y sin Jesús, asumimos que la figura del infierno es un incendio. Lo es un infierno. Entonces la pregunta sería, ¿qué hacer en caso de incendio?
Gracias, pastor. Iglesia, no es capricho de su pastor, no es invento de su pastor, es Dios mismo llamándole a que usted se santifique en algo que usted sabe que necesita cambiar y tener el estándar que Dios ha preparado para eso. Hay un tercer llamado. Y este tercer llamado es al servicio a Dios. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Y vamos a leer las palabras que están subrayadas en otro color, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. ¿Listo? Supongamos esto. Dios ya te llamó a la salvación. Dios no te llamará a la santificación si antes no te llamó a la salvación. Si ya te llamó a la salvación, si insiste en llamarte a la santificación, en algún momento Dios abrirá su boca con tu nombre para llamarte a su servicio. Y ese día Dios habrá trazado ya el objetivo de tu servicio. El objetivo de tu servicio no es cantar. Algunas veces la gente dice: no, pastor, es que yo quiero servir en la iglesia porque quiero cantar. Cantar hace parte del servicio. Pero no confundamos el servir a Dios con tener algún protagonismo en nuestros cultos o en la iglesia. Dios determina el servicio a Él como lo siguiente: proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el acto de servicio a Dios. ¿Y dónde se hace? La mayoría de los creyentes piensa que el único lugar donde se predica es este altar. Pero lo que Dios piensa es que nuestra predicación es afuera, donde están las tinieblas, porque se supone que ahora somos luz. Y Pedro lo dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ahora bien, existe en el cristianismo un concepto falso que cree que por yo ser el pastor soy más siervo que usted porque usted hace otras cosas. Sáquese esa idea de la cabeza. Todos somos siervos del Señor sin importar el rol que tengamos. Si usted es dueño de su propia empresa, usted debe entender que en su empresa, en la que usted ha recibido de parte de Dios, usted es un siervo de Él. Si usted es un empleado de oficios varios, de trabajo doméstico, usted debe entender que en esa empresa usted no es un esclavo del sistema. Usted en esa empresa, mientras barre, trapea o hace cualquier otro oficio, usted es un siervo del Señor. Mientras usted está en casa cocinando para su esposo y para sus hijos, usted tiene que sacar de su cabeza la falsa idea que el diablo quiere meterle para atentar contra sus emociones y sentimientos, y contra esa falsa expresión que usted usa constantemente: es que en esta casa yo soy una sirvienta. Y lo que usted debe entender es que ese rol que usted tiene hace parte del llamado de Dios para que usted sea una sierva de Dios en su hogar. Esa actitud con la que usted sirve a sus vecinos no es la actitud de alguien que simplemente es un chismoso que lo cuenta todo. Usted debe entender que el rol suyo allí es ser un siervo de Cristo Jesús para que los demás tengan un beneficio que usted les puede dar. Algunos han dado un sí a este llamado de Dios al servicio. ¿Y sabe cómo lo hacen? En sus lugares de trabajo, en la plomería, en la secretaría de una gerencia, inclusive siendo gerentes. Madres que se dedican a formar niños santos para Dios le han dicho a Dios: sí, acepto tu llamado. Queridos hermanos,
todos los que estamos reunidos esta noche acá, y gloria a Dios por este abundante grupo que hay esta noche, y todos los que están viéndonos esta noche en casa, entendamos lo siguiente: sin importar el rol que tengamos, entendamos que somos siervos de Dios donde estemos. Y si usted es siervo de Dios, entonces usted deberá actuar con el fin de cumplir aquello para lo cual Dios lo ha llamado, y es para que usted proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si usted es un empleado, sea fiel, sea leal, sea obediente, sea amable. Si usted es un empresario, no sea cruel, no sea abusador, pague a tiempo, tenga diálogo con sus empleados, tenga una actitud de siervo y por lo tanto sea paternal. La Biblia nos da como ejemplo la historia de Booz, un empresario de la agricultura. Y cuando una mujer llamada Ruth, que era de otro pueblo, se acercó a él, él tuvo una actitud paternalista y le dijo, que Dios te bendiga, hija mía. No importa lo que tú hagas, no importa dónde estés, repito, no importa el rol que tengas, Dios te está llamando a que en lo que estás haciendo seas un siervo de Él. Recordemos esta noche algunas cosas. Primero, Dios nos llamó con llamamiento santo. Segundo, el llamado de Dios es un asunto serio. Tercero, el llamado de Dios es para usted. Él lo está llamando de manera específica con su propio nombre. Cuarto, el llamado de Dios es el llamamiento más importante en la vida, más que el de tu jefe, esposo o deseos propios. También debemos entender que el llamado de Dios espera una respuesta de nuestra parte. ¿Cuál es tu respuesta? El llamado de Dios es completo. No es suficiente con que alguien diga, acepto el de salvación y con ese es suficiente. Debes aceptar los tres. También debes saber que el llamamiento de Dios es irrevocable. ¿Sabes una cosa? Ahorita cuando le pedí a Joana que fuera la villana de la película, ella actuó muy bien diciendo, no, yo voy a seguir tratando de escuchar el llamado. Cuando alguien se niega a escuchar el llamado de Dios, debe saber esto: Dios no se negará a seguir llamándolo y Dios lo llamará y será insistente. También debe saber usted que el llamamiento de Dios es irreversible. Dios nunca dirá, Adriana, y cuando Adriana dice, Señor, Dios nunca dirá, no te he llamado. El llamamiento de Dios es por su palabra, pero también por medio de personas que predican esa palabra. Y también Dios usará situaciones por medio de su Espíritu Santo para que tú escuches su voz. Alguien dice, es que no comprendo la voz de Dios. Queridos amigos y hermanos, el llamamiento de Dios es comprensible. Y si alguien dice, no entiendo ese llamado de Dios, eso no le quita valor al llamado de Dios. Cuando Dios llama a alguien y no entiende, Dios no renuncia. Él insiste hasta el punto de que nos envía el dolor para hacernos entender. Resistir el llamado de Dios es perder mucho. Es perder bendiciones acá y recompensas en la eternidad. Tal vez, así como el domingo anterior un querido hermano dijo que él no era digno del llamado de Dios, puede ser que en el fondo usted crea lo mismo. Sin embargo, insisto en decirle, el llamado de Dios ya está hecho y lo que Dios espera de usted es una respuesta. Y esa respuesta puede ser al primer llamado a la salvación, sí, quiero ser salvo, me arrepiento de mis pecados. Al segundo llamado podríamos responder, sí, Señor, quiero ser santo, renuncio a mis conceptos y me uno a ti y a tu palabra. Y el tercer llamado, la respuesta podría ser tan sencilla como, sí, Señor, quiero servirte donde tú quieras y como tú quieras, Señor. No olvide esto, el llamado de Dios es a su reino y a su gloria. Recordemos lo que decíamos al principio, los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llama a su reino y a su gloria. Esta madrugada, mientras leía la palabra del Señor,
tuve que agregar un texto más que no estaba en el sermón inicial y que quiero compartir con ustedes. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 10, versículo 11, ahora nos va a hablar a los que hemos escuchado este llamado y va a decir: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y mire esto: y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no lo estoy llamando yo para que usted haga algo aquí en la iglesia. Es Dios quien lo está llamando para que usted sea salvo, santo y servidor. Me pareció particular que Pedro dijera: si hacen estas cosas no caerán jamás. Y me preguntaba, ¿cuáles cosas? Así que tuve que volverme hasta el verso 5. Y desde el verso 5 Pedro dice: precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Así que pensemos en esto. ¿Quiénes tienen fe acá? ¿Quiénes saben que Jesucristo es el único que puede salvarnos? Gloria a Dios. Eso es fe. Pero a esa fe tiene que añadirle virtud. ¿Saben qué es virtud? Virtud es la disposición del alma para hacer el bien. Así que desde adentro digo: no voy a volver a mentir, no quiero hacer más el mal, no quiero ser envidioso, no quiero ser egoísta. Y después a la virtud, entonces le van a añadir conocimiento. Ustedes no vinieron acá por pasar el rato. Los que están tomando nota no toman nota simplemente porque el pastor ha dicho: el que escribe aprende más. Es porque ustedes quieren conocer más y por eso cuando escuchan la palabra aprenden más. Y después a ese conocimiento entonces le vamos a añadir dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Porque el mal que está en mí muchas veces me acecha. Y aunque tengo fe, aunque tengo virtud, aunque tengo conocimiento, mi debilidad es tan fuerte que vuelvo a caer en lo mismo. Así que ahora debo añadir dominio propio. Y a ese dominio propio, constancia. ¿Por qué? Porque habrá dificultades que muchas veces querrán invitarnos a que renunciemos. Y a la constancia, miren esto: devoción a Dios. Qué hermoso es cuando nos reunimos en la iglesia y todos cantamos de manera inspirada. Se siente tan lindo cuando nos entregamos en devoción a Dios. Y lo hacemos no porque el cántico sea llamativo, sino porque el cántico tiene contenido en el cual verdaderamente se adora a Dios. A la devoción a Dios, entonces mire, ya esto va a impactar hacia afuera: afecto fraternal. Y esto ya trata con los hermanos. Al afecto fraternal, amor. ¿No le parece a usted maravilloso cuando usted entra por la puerta de la iglesia y alguien le saluda afectuosamente? Ese afecto lo hace sentir a usted regocijo. Pero también es cierto que cuando usted tiene una necesidad y usted recurre a un hermano de la iglesia, usted sabe con qué actitud lo está haciendo esa persona. Y si su actitud es de amor, usted descansa en el Señor. Luego Pedro dice: porque estas cualidades, si abundan en ustedes, observe que no dice si las tienen, dice si abundan. Eso significa mucha fe, mucha virtud, mucho conocimiento, mucho dominio propio, mucha constancia, mucha devoción a Dios, mucho afecto fraternal, mucho amor. Él dice: porque estas cualidades que abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Mucho cuidado, hermanos. Les decía hoy, usted puede haber escuchado el mensaje de la salvación, pero si usted ignora este mensaje de la santificación, usted estará perdiendo la oportunidad de ser alguien que tenga visión espiritual. Y Pedro lo llama corto de vista. Listo, ya leímos esto, ya leímos lo que tenemos que hacer. ¿Y sabe qué dice Pedro? Volvamos al versículo 10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, dígalo fuerte conmigo: no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que este llamado de Dios
sea respondido por usted con un fuerte sí. Aquí estoy, Señor. Padre, esta noche te doy gracias en el nombre de Jesús. Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia.